gente. A lo mejor Canarias puede aprender mucho más observando cómo la Fundación Mozilla, desde California, pero en todo el mundo, está desarrollando su estrategia, que observando lo que pasa en Galicia con los clústeres. Y es una realidad mucho más próxima a esta que la otra, a lo mejor, aunque parezca que no. Bueno, en el fondo me lo voy a saltar. Claro, ¿cómo gestiono me parece esta idea que me voy a quedar solo en lo más simple y un poco se la tomo prestada a Julen, que sé que la ha trabajado, o sea, que ha estudiado y que ha manejado el trabajo de este hombre, de Charles Handy, que es un consultor empresarial así muy reconocido, una especie de gurú. Pero lo traigo aquí porque me parece muy sugerente esta idea de cómo gestiono, cómo soy eficiente y al mismo tiempo gestiono la complejidad. Porque, ojo, es que parecen cosas contrapuestas, ¿no? Pues él apuesta por un modelo que es el que se está imponiendo realmente, y él hablaba de esto antes de que apareciese lo digital. Él hablaba de que en realidad vamos hacia un mundo de lo que llama de los elefantes y las pulgas, ¿no? En los que, digamos, los elefantes son los grandes. Los grandes no tienen agilidad, no son capaces de innovar con la rapidez que se precisa, no tienen creatividad, pero te proporcionan estructura, pero por sí solos se mueren. Entonces los grandes trabajan con los pequeños, pero fijaros que lo interesante es que esto hay que verlo como una relación no asimétrica, no una relación de dominación, que puede, eso es la visión perversa de todo esto. No es una relación de dominación, sino una relación de beneficio mutuo. Tenemos grandes y tenemos los pequeños, que son los que no tienen estructura, pero son ágiles, son capaces de trabajar en red, son capaces de generar innovación, etcétera, etcétera. Yo me gusta más representarlo de esta manera. Este es el modelo convencional en el que digamos que tenemos unos cuantos grandes y muchos pequeños. Esos pequeños, que son las pymes, los emprendedores, esos pequeños no interactúan entre ellos, son agentes independientes y entonces, por decirlo de alguna forma, están vendidos, o sea, dependen de los pocos grandes, de los grandes oligopolios. ¿Por qué? Porque en el mundo analógico la economía de escala era la que, lo decía Coase, o sea, si no tienes tamaño, no eres eficiente. Entonces, si yo soy pequeño, o trabajo para el grande, entre comillas lo trabajo para el grande, o me hago grande. Y hacerme grande es muy complicado, y puede haber pocos, además. ¿Qué es lo que pasa ahora? Desde mi punto de vista, lo que pasa es que eso de me hago grande ya no tiene demasiado sentido. ¿Cómo me hago grande? Me hago grande es que yo me hago una gran empresa o que me hago grande porque yo trabajo en red. Lo que está pasando es que cada vez hay más pequeños, pymes, agentes libres de todo tipo, freelance, emprendedores, etcétera. O sea, ese ecosistema de pequeños actores económicos cada vez es más rico, más diverso, pero con una diferencia importante, que ya no trabajan independientemente, sino que trabajan en red. Con lo cual, digamos que son capaces de organizarse para proyectos. Yo, para desarrollar un proyecto, no necesito crear una gran institución, sino que, digamos, que puedo organizarme de una forma muy ágil. Y a veces trabajo con los grandes, pero la relación con los grandes, no tengo por qué ir contra los grandes, pero la relación con los grandes ya es mucho más simétrica, o tiende a ser mucho más simétrica. Por supuesto, esto es una transición, entonces a lo mejor en el mundo del turismo en Canarias estamos aún en la diapositiva previa, y en el mundo del software estamos, por ejemplo, en esta diapositiva. Pero ojo, la tendencia parece bastante fuerte y la tendencia no parece que tenga límites sectoriales o funcionales, etcétera. Bien. Por lo tanto, yo creo que tenemos que reinventar la idea de organización. O sea, ¿qué significa una organización y, por ejemplo, un clúster? Para mí, ¿qué es un clúster? Un clúster, fijaros, es lo que yo denomino una interfaz. Fijaros, si vivimos en un mundo muy complejo en el que hay mucha información y en el que hay mucha gente, yo tengo que adquirir mucha información, tengo que procesarla y tengo que tener relación con mucha gente. Entonces, mis capacidades analógicas son bastante limitadas. O sea, la capacidad que yo tengo de gestionar todo eso es muy limitada. Y todos sufrimos, por ejemplo, la crisis del correo electrónico, ¿no? Esa crisis de ver 300 mensajes en la bandeja de entrada y no ser capaces de gestionarlo. Eso es un problema fundamentalmente de interfaz. ¿La interfaz qué es? Lo que tenemos es que tener dispositivos, o sea, tenemos que tener formas de interaccionar con la información y con las personas que nos permitan esa rapidez. Y la interfaz incluye reglas, reglas de juego. Entonces, para mí, las organizaciones cada vez son más eso, son las generadoras de contextos. O sea, son las que proporcionan el escenario adecuado para que ciertas cosas sucedan. No son los que diseñan lo que va a suceder.
sino que permiten que sucedan. Esto es una idea que viene del mundo de la informática, del software, por eso os pongo el ejemplo del correo electrónico, pero que se expande y que se puede aplicar a ámbitos que no son estrictamente esos, un poco como metáfora. Básicamente, esto lo he tomado prestado de una persona que muchos conoceréis bien, que es de Genís Roca, que trabaja en Canarias con algunos de vosotros, creo, y que tiene unas ideas muy sugerentes. Bueno, ya veis que la presentación en realidad la he ido pirateando de distintos sitios, o sea, el conocimiento se construye así. Y él plantea que ya no somos trabajadores del conocimiento, que eso ya está obsoleto, somos trabajadores en red, y eso, la organización ya no es la corporación, sino que es la gente a título individual o grupos flexibles de personas. El valor ya no es el dinero, sino la atención. Entonces plantea como una transición. Pasamos de un modelo de negocio propietario abierto. Se preguntaba antes, ¿cómo consigo innovar si soy pequeño y necesito colaborar con otros? Hay un problema cultural, porque lo que es evidente es que solo lo puedo hacer. La misma pregunta escondía la respuesta. Es que solo puedo innovar si me abro. Pero no lo consigo porque estamos instalados posiblemente en el modelo incorrecto, ¿no? Y la prioridad ya no es el conocimiento. O sea, la prioridad no es el conocimiento, no quiere decir que el conocimiento no importe, pero es que eso es un prerequisito. La prioridad es lo relacional. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero otra forma de verlo es un poco con estos esquemas. Fijaros, esta es la organización tradicional. Una empresa o un clúster, estaba viendo, era un sitio que canalizaba todo. O sea, era un agregador, era un sitio donde, digamos, lo que pasaba dentro y lo que pasaba fuera estaba bien compartimentado. Y la empresa lo que hacía era regular esos flujos. También era una interfaz realmente, pero otro tipo de interfaz. Entonces, eran flujos unidireccionales, los clientes eran consumidores a los que le vendía cosas, y solo muy de vez en cuando me fijaba en ellos, cuando a mí me interesaba, no cuando a ellos le interesaban. Incluso dentro de la empresa todo estaba perfectamente jerarquizado. Y el I+D sucedía en un sitio, y la gestión financiera sucedía en otro sitio. Vale. Las organizaciones ahora deberían ser más como esto. Esto es una representación. Primero, asumimos que en el mundo exterior pasan cosas. O sea, que los usuarios ya no son individuos aislados, sino que están conectados. Segundo, asumimos que dentro de la empresa la estructura tiene que ser mucho más fluida. Hay mucha mayor complejidad fuera y dentro. Necesito trabajar con los de fuera, no solo para venderles cosas, sino para aprender de ellos. Con lo cual, la empresa se engorda, digamos, en esta interfase en la que os comentaba antes. O sea, lo más importante ahora de la empresa, que también había antes, pero ahora es más importante porque es más complejo, es cómo gobierno, cómo manejo todos estos flujos de conocimiento y de relaciones entre personas, dentro y fuera de la empresa. Y para eso la empresa necesita nuevos diseños, necesita nuevos roles profesionales. Ayer estaba en una mesa redonda que se hablaba de una cosa, y era curioso porque se hablaba de eso, de nuevos roles profesionales, y nos hablaba una persona que gestionaba una tienda que vendía en Internet, pero no me acuerdo, pero una tienda de lo más normal, que decía que ellos tenían a 3 personas etiquetando productos y etiquetando unidades de conocimiento, o sea, información, contenidos. Fijaros qué papel profesional tan raro. O sea, alguien que se dedica a poner etiquetas, que es lo que decía antes Julen. O sea, ya no iban colocando cada cosa en un cajón y tenían un árbol jerárquico, no, etiquetaban. Y resulta que, claro, ahora necesitan etiquetar. Y le preguntaban, ¿y quién etiqueta? Bueno, dice, pues nosotros trabajamos con filólogos. Una empresa que en la parte digital, o sea, ni con informáticos, o sea, trabajaban con filólogos porque era el perfil que en su contexto mejor sabía hacer ese trabajo. Entonces, fijaros que es un cambio bastante importante. Básicamente, yo un poco lo que estoy planteando es que el elemento fundamental aquí es lo relacional. En el fondo podemos decir que es la participación. Lo que necesitamos es generar participación activa de todos los actores. Y la participación, no nos olvidemos, solo se genera si tenemos información, si tenemos espacios para comunicarnos y si participamos para algo, para tomar decisiones, ya sean individuales o colectivas. Yo siempre pongo un ejemplo que tiene poco que ver con esto, pero creo que es... en política, sobre todo en la administración local, los procesos participativos ahora es como el nuevo mantra, ¿no? Mi ciudad ha habido un proceso participativo del que está muy orgulloso el ayuntamiento y la autoridad portuaria, que fue decidir el color de la valla que separa el puerto de la ciudad. Entre azul, amarillo, verde, quedó en azul.
Por supuesto, nunca se les ocurrió abrir un proceso participativo para pensar si esa valla tiene algún sentido, cosa que no tiene ningún sentido, que ese espacio público para qué se puede utilizar, etc.